Well, good afternoon, everyone. It is 2:31, and I'm going to go ahead and call the meeting to order. I want to be respectful of everyone's Buenas tardes, son las 2:31 de la tarde. Quiero respetar el tiempo de todos. La comisionada Powell no nos va a poder acompañar el día de hoy. Así es de que le mandamos buenos deseos para que se mejore. Comenzaremos con las presentaciones. Comenzaremos con nuestras actuarias. Y después tendremos nuestra ceremonia. Buenas tardes. Good afternoon. I am Arlissa Eason, Deputy Clerk to the Board. Good afternoon. I'm Susan Rodriguez McDowell. Buenas tardes, soy Susan Rodríguez McDowell, Comisión del Distrito 6. Buenas tardes, soy Laura Mayer del Distrito 5. Buenas tardes, soy Lee Allman. Buenas tardes, mi nombre es Mark Gerald del Distrito 4 y también tengo el privilegio de servir como presidente de la Junta. Good afternoon. Welcome. My name's Arthur Griffin. Buenas tardes, mi nombre es Arthur Griffin. Buenas tardes, mi nombre es Yvette Townsend Ingram. Good afternoon, Tyrone Wade, County Attorney. Buenas tardes, soy el abogado del condado. Ahora vamos a comenzar con presentaciones comenzando del lado izquierdo. Gerente del condado. Gerente del condado. Buenas tardes. Adrian Cox, director del presupuesto. Good afternoon, Andrew Fair, interim public information. Buenas tardes, Andrew Fair, director. Lauren McBride, Senior Management and Budget Analyst. Krista Romden, Management and Budget Analyst. Fantastic. If you will join me in the Pledge of Allegiance. Ahora, por favor, párense. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Está bien, gracias a todos. Antes de que pasemos a los incisos de la agenda del día de hoy, nuestra actuaria vamos a hacer hoy se le va a dar el juramento a nuestra nueva actuaria. Es esencial para que estén autorizadamente legales para actuar como actuarias. Esto es algo que se hace a través del Estado y estamos felices de estar haciendo esto aquí en el condado de Mecklenburg, para quien su madre está también aquí presente. Por favor, levántese, señora. Aplausos, aplausos. Le voy a dar la oportunidad a que usted se presente. Del condado Bibb. State your name. I, Arlissa Eason. Yo, diga su nombre. Mucho. Que yo apoyo la Constitución de los Estados Unidos. Y yo tendré lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y al Estado de Carolina del Norte y a la Constitución de los poderes y autoridades
which are or may be established quienes son o estarán establecidas por el that I gobierno will endeavor to support, y que yo apoyaré, maintain, and defend mantendré the Constitution y and defenderé laws la of said Constitución y las leyes and laws of said state, del not Estado, inconsistent with not inconsistent with the no Constitution of the inconsistentemente United States. con la Constitución de los To Estados the best of Unidos, my knowledge and ability, a mejor de mis sabiendas, and that I will faithfully discharge y que yo faithfully discharge fielmente duties of my office the duties of my office as haré Deputy Clerk los deberes de mi to the oficina Mecklenburg Board of County Commissioners a la Junta Board of de Comisionados del Condado de Mecklenburg. Lo jura por Dios, lo hago. Aplausos, aplausos. Anytime we get a swearing in, it's really exciting. I love it. And so Me encanta cada vez que hay un juramento. Melissa, Muchas felicidades. amazing. You do an amazing job. I don't know if you Estamos seguros que usted va a hacer un trabajo maravilloso. But I did tell your mom earlier. Le dije a tu how much mamá we love you, how much we appreciate you, and en la what mañana tremendous cuánto job la you do. queremos She doesn't look like y anybody cuánto la apreciamos. But we're just so thankful to have you. And Estamos muy agradecidos de tenerla. across the county, across the state, Y nada más quiero que are done sepan by our clerks. que los juramentos se hacen a través del Estado, a través de nuestra actuaria. Chair. So, thank you, Madam Clerk. Así es de que muchas gracias, señorita Before I actuaria. go through and tee up the agenda items for Antes de today, que I do yo wanna pase a los incisos de la agenda, you can remain seated and just turn your mic on, madam. puede mi nombre es Vilma Leak y yo represento al distrito número 2. Muchos de ustedes han estado en mi distrito, pero les doy las gracias por estar aquí. Thank you, Commissioner Leak. And now Gracias, we'll move comisionada into our Leak. Y ahora vamos a pasar a nuestra agenda. we have several items Como pueden ver, tenemos varios asuntos para el día de hoy. update, and so we have our Tenemos la renovación law enforcement. del programa de las autoridades de la ley. We'll go in, and I'm just going into order. Y nada más vamos a ir en orden. Paper here. We will start with Comen- CPD's end Con- of year comenzaremos con el Departamento de Policía del Condado de Mecklenburg, presentation. Cornelius, con la presentación, después la presentación de Cornelius, después la de Huntersville y enseguida la de Pineville. I guess it's all yours. Así es de que le paso la palabra al director. Yeah, thank you so much. Sí, muchas gracias, señor presidente, y a todos los comisionados de la Junta. Siempre es un placer el estar aquí. You all made me want to get sworn in for something, so. But we're so delighted. We're in this uniform because it Estamos- just came from our Police Foundation luncheon, which is Traemos este uniforme porque acabamos de regresar de un lunch de la policía, always love to dress up for pero siempre me encanta vestirme bien ante ustedes. you. For you today, Hoy tenemos muy buena información para ustedes. which is going to show some of not just some of the statistics, but Les vamos a mostrar no solo las estadísticas, sino un gran trabajo que se ha hecho in our extraterritorial jurisdiction. en nuestras jurisdicciones extraterritoriales. Brett Balamuki to come up, and he's going to En give primer lugar, le voy a pedir stick around and available for any questions at the end. So, thank you, Major Balamuki. al Major. Thank you, Chief. Gracias, señor presidente. Thank you, Chief, and thank you, Commission, for allowing Y gracias, comisionados, por permitirme la oportunidad de venir aquí
para que yo les pueda decir del gran trabajo que han hecho tanto los hombres como las mujeres. Y yo quiero agradecerles por esa oportunidad. Como hablamos acerca del fin del año, el informe para el año 2024, hubo una disminución del 3% de víctimas e incidentes en delito por general, todo combinado. Cuando vemos el número de incidentes, bajó 1% los delitos violentos y 3% los delitos contra la propiedad. Cuando uno ve cómo se reportan los delitos, el año pasado tuvimos menos delitos violentos, pero desafortunadamente tuvimos un 3% más de delitos violentos y afortunadamente tuvimos un 4% menos de delitos en contra de la propiedad. Cuando alguien dispara y that's why the incident numbers have went down, but unfortunately we had a slight rise in the number of people victimized. 4% down in property crime. En la siguiente diapositiva vemos las estadísticas del delito. Con mucho placer les digo que contestamos más de 1 millón de llamadas de teléfono. Ustedes pueden ver esos números, es 1,014,749 llamadas de servicios. Y también quiero destacar 545,252 interacciones de policía. Eso es más del 2% de incremento del año 2023. 15,394 arrestos en total y 3,404 armas de las calles. Todos estos resultados van a estar en el libro que se les entregará de fin de año. Y la próxima diapositiva muestra la tasa de delitos violentos del año 1990 al año 2024 por cada 100,000 habitantes. Estoy muy orgulloso de que en los últimos años hemos tenido el número menor de menos víctimas. Sería obvio que entre más la población incremente, que los delitos también suban, pero en este caso no fue así. La siguiente diapositiva hubo un 75% de la tasa de homicidio, con un total de 111 homicidios. Más de 42 fueron cometidos por no extraños. Sus detectives de homicidio, nosotros esperamos que ese número suba, porque eso no quiere decir que no están trabajando fuertemente para resolver sus casos. Y es algo que vamos a continuar enfocándonos en. La siguiente gráfica muestra de 1990 a 2024 la tasa de homicidio. También pueden ver que el año pasado hubieron 11 y el anterior 10, el anterior 11 y el anterior 10. Si ustedes estuvieron aquí en los años 90, teníamos unos números bastante altos de 29 y 28. Años muy, muy violentos a través de todo el país. Estoy muy orgulloso de que el trabajo ha mejorado. En cuanto a los delitos de menores de edad, a través de los esfuerzos de nuestra organización,
tuvimos 9% It's de not easy to do. de The influences of social media and the different pushes and pulls that we see sometimes from, other juveniles. But con un one thing total de we have 2.654 arrestos de menores de edad. That's up 91% from the year before. We had 12 juvenile victims of homicide. Tuvimos 12 víctimas de homicidio de menores de edad. Eso es un 50% más Violence is having del año a 2023. number right there that Ese is es un número charging for us to do anything and everything we can que to nos muestra que tenemos que hacer todo y todo lo posible porque este número disminuye. Desde el año pasado, nuestro jefe nos dijo que encontráramos maneras de reducir los delitos de menores de edad para que haya menos comportamiento de violencia. Y lo que se hizo fue un equipo de policías dedicados a este objetivo para evitar el comportamiento repetitivo de delitos. Por ejemplo, tendremos que el éxito de tener menos armas en las calles, de más personas arrestadas. Siempre nos debemos preguntar qué podemos hacer, qué puede hacer la comunidad en estas áreas de las que hablamos, que hay mucho delito con los menores de edad. Se conectan a las familias, conocen a las familias y les ofrecen todos los recursos que la ciudad y el condado tiene. Lo que no se tiene es un gerente del caso, alguien que tenga la sombrilla, los servicios que les pueden ayudar a estas familias. Alguien que les diga, encontraron esto, siguieron esto, le dieron seguimiento a esto. Y yo creo que eso es algo que yo quiero ver. Para ver qué tipo de resultados tenemos para que se pueda asignar un gerente de caso a este departamento. Pero les puedo decir que algunos de los profesionales trabajando en el condado es algo que queremos continuar y minimizar y continuar dando apoyo al condado de Mecklenburg para poder cambiar los comportamientos antes de que lleguen, para cambiar las estadísticas actuales. Y si hablamos acerca de éxito de las historias, he was doing a home visit with a youth offender who they suspected in some crime on a series. He's talking to the mom, he's talking to him. Estaba hablando con la mamá y en medio de la conversación fue arriba y baja de su recámara y le entrega al oficial un arma de fuego. Así es de que aquí se ve el caso de un hombre joven en su propia casa, que él fue arriba a su recámara y sacó una pistola y se las entregó a los oficiales. No hubiéramos logrado esto si no hubiera habido una buena relación entre los policías y la familia. Esta fue la historia del oficial Brown asignado al caso Jade. También el año pasado se decomisaron 94 armas de fuego. Y ahora si vemos el delito de propiedad de autos, hubo una reducción del 15% del año 2023 de robos de vehículos Hyundai y Kia, con un total de 4,557.
y nos tratamos de enfocar en las personas que son delincuentes repetitivos. You got to call your insurance. It now goes up. And Hyundai was at one point, they weren't even able to repair the cars because so many dashes had been destroyed. So there was a En Hyundai no podían ir ni hacer las reparaciones porque se habían roto bastantes. Those numbers go down last year through those continued efforts. Case highlight, in a 1 month time period, actually a 3-week time period last year. El año pasado, en un periodo was caught 4 different divisions. En un periodo de un mes. Stealing cars. That's that repetitive cycle that we're trying to break, right? De una persona que estuvo de 14 años. Una persona de 14 años que lo habían encontrado, que había robado los carros en 3 diferentes casos, usando violencia contra otras personas. Y nos preocupa mucho, y lo más importante que podemos hacer es cambiar el comportamiento, desviarles de esa ruta. El año pasado, acercándonos al cuarto trimestre, estamos pensando qué más podemos hacer como asociación. Tenemos el programa Core 13, las 13 divisiones que son patrullas más el aeropuerto. Trabajaron en conjunto con análisis de crimen para ver cuál condado o cuál parte del condado tenía más víctimas. Ciertas áreas de la ciudad, las personas que viven ahí son más victimizadas que en otras partes de la ciudad. Y eso es una estadística que sabemos por las llamadas de los ciudadanos pidiendo ayuda, llamando para servicio. Cuando vimos esas áreas de violencia, vimos 2 áreas que nos llamaron la atención. Y entonces 7 noches seguidas ponen una presencia extra en esas áreas específicas. No es las paradas de tráfico, no es los arrestos, pero la parte mayor es que estamos en esas vecindades y así crea un sentido de que aquí estamos para que puedan conectar con nosotros, para hablar uno por uno con los ciudadanos de la comunidad. Y lo hacen ahí mismo en Tom Hunter, en North Tryon. La policía está presente para reducir los incidentes de crimen. Había un área que era consistentemente y ya no está en la lista de los 3 mayores sitios problemáticos, porque tenemos un enfoque continuo en áreas específicas de victimización. Había un muchacho de 23 años que había huido del oficial y tiró el arma de fuego. Era un delincuente, no tenía derecho de tener arma de fuego. Hizo un robo a mano armada de una gasolinera, lo captaron otra vez y estuvimos en el sitio correcto, en el momento adecuado para comprobar que este muchacho no vivía ahí. ¿Por qué estaba ahí con esa arma de fuego? Estamos tratando de cambiar la dirección de estos vecindarios frágiles. También las operaciones de tránsito trabajaron junto con nosotros en la ciudad para las operaciones de tráfico. Tuvimos 75 los carros que solo están ahí para que la gente aminore la velocidad para la seguridad pero hemos visto las muertes por
uso descuidado del vehículo motorizado. Queremos ver un resultado continuo de seguridad en el manejo. La mayor impacto que hemos podido hacer, entrenamos a 15 ciudadanos para que fueran oficiales de tráfico. En diciembre 12 se lanzó ese programa y teníamos 303 informes de choques. Hubiera sido 300 policías, pero ahora nos da, por el uso de los ciudadanos, nos da más tiempo para que nuestros oficiales estén en la comunidad para hacer conexión con la comunidad. Son oficiales civiles, ciudadanos que hacen la parte de oficiales de tráfico y ayudaron a proteger 160 eventos. A veces hay 3 cosas por noche en la arena, en el estadio, y todos esos son un uso de recursos, y ahí los empleados civiles de CMPD fueron entrenados para dirigir el tráfico, para trabajar y ganar algo de dinero extra. Y la parte más es que uno no tiene que ser oficial de policía, pero muchas veces la policía también está presente junto con ellos. La respuesta a situaciones de salud mental, estamos dedicados con el condado. Tenemos 800 empleados entrenados para salud mental, para encontrar las personas que están en crisis, para rebajar la crisis antes de que hagan algo criminal o antes de que se lastimen ellos mismos. Es el grupo CARES Team, que tienen ciudadanos entrenados en salud mental para tratar de ayudar en momentos de crisis. Éramos parte del programa piloto en el centro y tuvimos como 700 interacciones y había casos de adicción de drogas. El señor andaba en una camilla y entraba en el flujo del tráfico con su camilla y mal hablaba a la gente, pero ahora él está en un sitio, en una vivienda. Eso no hubiera sucedido meramente por haberlo arrestado o por haberlo puesto en un detox, pero ahora tiene más beneficios porque ya no está en silla de ruedas en medio de Trade y Tryon, ya no está en momentos de crisis. Fue un resultado maravilloso. El CPCC Team, tenemos un oficial de seguridad y uno entrenado en asuntos clínicos, porque, por ejemplo, si hay alguien en un puente amenazando que se va a suicidar, este equipo ha sido entrenado para ese tipo de situaciones, que es un oficial y un ciudadano con entrenamiento clínico para ayudar en esas situaciones. Estamos muy orgullosos por ese trabajo. Cuando miramos a Connect Charlotte, es el centro de crimen que está conectándose por medio de tecnología, se conectan con personas en todas partes de la ciudad que comparten la información de las cámaras. Permite que si hay un crimen en el área,
el detective puede llamar o enviar un mensaje para preguntarles a los ciudadanos si han visto algo. Connect Charlotte también tiene un componente de negocios. Si ha visto el Real Time Crime Center, son televisiones. Ciertos negocios se pueden conectar con los detectives para que los detectives miren en el momento actual lo que está pasando con los negocios. Había 30 cámaras en una casa de apartamentos y ahora tienen un sentido de más seguridad porque saben que la policía puede mirar las cámaras las 24 horas del día, las 7 días de la semana. En la división de North Tryon hubo 3 arrestos por medio de Connect Charlotte en una gasolinera que tenía problemas con transacciones de drogas. Pero 1, 2 o 3 días después de tener esas cámaras, pudieron ver dinero en efectivo, drogas, pistolas. Las prioridades del jefe: queremos atraer y reclutar a personas para nuestra fuerza laboral, invertir para optimizar la infraestructura. También va a entrar en línea programas de drones. Y prioridad 3, enfoque continuo sobre las prioridades del grupo 4 para reducir el crimen y aumentar la seguridad de la comunidad. Sin nuestras asociaciones no podríamos lograr lo que hemos logrado. ¿Hay preguntas? La manera en que lo vamos a hacer con preguntas: a las 5 tenemos que terminar y hay múltiples presentaciones, más 2 artículos de la agenda. Vamos a esperar para las preguntas. En esta parte que sigue, vamos a ver si podemos que nos dé los puntos principales. Les pido a todos los representantes que tomen las preguntas al final. Buenas tardes, comisionados. Voy a hablar de las jurisdicciones extraterritoriales de la CMPD. Para mí, el ETJ es algo especial porque es parte de nuestra historia. He pasado mucho tiempo junto con la comisionada Leak y con los oficiales de policía del condado, de la comunidad de Oakdale. Tengo el cartel de ese grupo. Among our old county officers, that if you ever did anything to disgrace the county police department, there was a county police in coffee mugs, and they would smash your mug. And so, like, did those really exist? And I tell you, after 20 years, I finally was able to get a coffee mug from the last continuously serving county police officer, and that is in my home on the shelf where my crystal is. So I take that very seriously and very Yo tomo eso muy seriamente, pero ahora voy a hablar acerca de la misión, visión, jurisdicción, el trabajo realizado, el resumen del crimen y trabajo en curso. La misión es que el departamento de Charlotte-Mecklenburg de policía implementa soluciones y amplía las relaciones de colaboración dentro de nuestra organización y comunidad para mejorar la confianza, la equidad y el respeto para aumentar la seguridad pública. Las estrategias fundamentales
tienen 4 prioridades: colaboración de la comunidad, la confianza de nuestros ciudadanos, la confianza que tienen en nosotros es muy importante. Nuevamente, si uno no nos puede confiar, si no pueden confiar en nosotros, no van a acercarse a nosotros. Yo les digo, cuando salen, cuando van a las escuelas, a las iglesias, a las tiendas, yo no sé, tenga que hacer lo que tengan que hacer de mi promesa de mantenerlos a salvo, a toda la comunidad. Tenemos la jurisdicción en la parte gris. Tenemos tenemos la parte del condado de Mecklenburg, lo no incorporado. Y tenemos principalmente dentro de 5 divisiones de patrullas en la parte norte de la ciudad universitaria, en Hickory Grove, Steel Creek o Freedom. Somos responsables, la jurisdicción del Departamento de Policía de Charlotte es responsable de la ciudad de Charlotte, de Menn Hill, Davidson, en Maguire. Los servicios incluyen respuestas de patrullaje estándar y unidades especializadas como caninas, escena del crimen y apoyo de aviación cuando sea necesario. Quiero hacer unas visualizaciones de las interacciones de la policía, de qué representan los carritos en esta diapositiva. La ciudad y el condado están mezclados. La parte gris es la parte incorporada y la parte verde es la ciudad de Charlotte. Si ustedes le preguntan a un oficial de policía en qué parte están, no les van a poder dar una respuesta sin ver la computadora. Y puede ser la misma vecindad, pero que estén viviendo en otra área. En la siguiente área que se ve en la diapositiva es Catawba. En la parte de aquí de arriba es donde está la nueva unidad de policía. Nada más para darle una idea de los servicios que estamos entregando a la comunidad. En Maguire les quiero decir que en la parte de Maguire hay eventos en Ahora vamos a darles la actividad de los oficiales en 2024 en diferentes eventos que hemos tenido. Casi 11,888 horas de servicio total. En Maguire, nuestra responsabilidad ahí es de seguridad física. No importa cómo esté el clima, nosotros conducimos paradas de tráfico y otras paradas iniciadas por los oficiales. La siguiente diapositiva les da en más detalle la actividad relacionada con el tráfico de actividades extraterritoriales. En el año 2024 tuvimos 2,306 llamadas en Charlotte,
total service time of just over 4,000 hours. Total Y in Hill, con un total de 4.224 horas de servicios totales. response times, the response times El tiempo de respuesta what our larger divisions have, so reflejan una división más amplia and Hickory Grove having en los tiempos de respuesta. of unincorporated area, and their response times are similar. Los tiempos de respuesta son similares en el condado que en otras partes. Regardless of where they're responding to a call for service. So you see in the Charlotte Ustedes pueden ver en la región de Charlotte, 9 minutes as average response time. se tiene un tiempo de respuesta promedio es de 9 horas. En Davidson, 3 minutos. En Charlotte, 9 minutos. En Davidson, 3 minutos. En Maguire, 8.7 minutos. Y en Menhill, 11.3 minutos. The density just continues to increase. One of my favorite areas to point out is if you stand at the intersection of Beatties Ford and Sunset Road. En la intersección de Beatties Ford y Sunset Road, With the Baskin-Robbins is in the county. en esa esquina, It's all the same density. It's just es la misma densidad, success that Mecklenburg County has with pero solo se continúa hablando del éxito que tiene el condado de Mecklenburg. again talking about specialized unit activity. Ahora vamos a hablar acerca de la actividad de la unidad especializada, Motor units. And that gives you the las llamadas de servicio con las unidades especializadas. 9 hours utilization of the helicopter, 60 Esto nos avisa, por ejemplo, que hubo un total de casi 9 horas de servicio total de aviación, 58.9 horas en servicios caninos y 69 horas en motocicletas. Hay otras jurisdicciones a las que les estamos ayudando con otras agencias. Obviously, the largest one on that is assisting the Highway Patrol. Those are going to be Uno de los a los que más ayudamos, una de las agencias que más ayudamos o que nos ayudan son la asistencia con las patrullas de carretera. 1365 in 2024. En el año 2023 hubieron 3.968 horas y en el año 2024 4.239 horas. Ahora vamos a hablar un resumen del delito. Violent and property crime, you see that in Charlotte. Aquí vemos que en Charlotte tuvimos un cambio de menos 0.1%, fue de 1.462 a 1.461. En Menhill hubo una reducción de 23.4%, de 64 pasó a 49. Los delitos violentos en las 4 áreas. Charlotte tuvo un menos 0.7%. El trabajo en curso. Los oficiales continúan vigilando las áreas extraterritoriales para garantizar la seguridad pública. Los recursos compartidos entre el Departamento de Policía de Charlotte, Mecklenburg y las ciudades, helicópteros, trabajar en estrecha colaboración con el Departamento de Análisis de Delitos del Departamento de Policía del Condado de Charlotte, unidad para garantizar que el departamento continúe dotando a ETJ con los recursos adecuados. Nuevamente, trabajamos en una estrecha colaboración con el Departamento de Análisis de Delitos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg y el administrador de la ciudad y el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están comprometidos a continuar con este esfuerzo. Gracias. Gracias, apreciamos su presentación. Ahora vamos a hablar, la siguiente presentación va a ser del condado de Cornelius y las áreas alrededor.
Chief, while you're getting set up, I will say that Commissioner Powell is watching online. Les quiero decir que la comisionada Powell está viendo la presentación en línea. Thank you all for the opportunity to present. David Balcom, Chief of Police for the Cornelius Police Department. I know we're short on time, so I'll just get into it. Buenas tardes. This is our annual update. This is our ETJ. Estas son las áreas de jurisdicción extraterritorial. But what we do have is the area inside the dotted line inside Mecklenburg County, which is Lake Norman. Tenemos el área de Lake Norman. La comparación de jurisdicción extraterritorial ha disminuido el número de crímenes violentos, pero aún tenemos varios crímenes de hurto y robo de auto. Our residents for whatever reason, and not just us, Huntersville, Davidson, and I'm sure the South Towns get it as well. Ha habido más delitos contra la propiedad. En robos hubo un 100% menos. Robo de autos 0 a comparación de 1. La actividad de la policía. El despliegue de la División de Operaciones Especiales y el equipo SWAT no se ha desplegado en la jurisdicción extraterritorial. Iniciativas policiales especiales no sensibles, iniciativas de seguridad como control de velocidad, control de cinturones de seguridad, monitoreo de los principales lugares de accidentes, controles de seguridad de embarcaciones, eventos mensuales de seguridad, educación durante la temporada de navegación, pruebas. El lago se mantiene bastante ocupado. Pruebas y bienes recolectados. Hay 3 piezas de evidencia recolectadas en el año 2024. Tendencias delictivas. No se observaron tendencias delictivas. En cuanto a la actividad para el terreno y el lago, hubieron 1,179 llamadas de servicio. El tiempo promedio de respuesta fue en tierra de 6.5 minutos y en el lago 9.5 minutos, con un total de paradas de tráfico de 129, paradas de embarcaciones 85. La patrulla del lago, las 5 mejores llamadas para servicio fueron intentar localizar 32, preguntas relacionadas con el lago de 23, asistencia de embarcaciones 22, vessel assist, basically that's someone who may be lost, disoriented on the water, something like that. Our officers will respond. Distress, normally that's some type buque en peligro, tuvimos 22, y buques imprudentes tuvimos 17, ya sea que estén infringiendo las reglas de embarcaciones. Los mejores oficiales que iniciaron llamadas de patrullar el lago. Actividad de la unidad del lago 155. Peligro para la navegación. Hubieron 91 llamadas. Peligro para la navegación de embarcaciones.
You wouldn't think so, but a lot of people's docks come apart during, bad weather, storms, things like that. A dock billet that's fully submerged probably weighs 500 pounds. A veces los muelles se quiebran durante una tormenta. Es algo muy pesado y es el viento durante tormentas que puede causar eso. Ha habido 85 paradas de embarcaciones. Y las 5 llamadas principales de la patrulla terrestre en el área que tenemos es el tráfico que está creciendo. Y entonces hacemos muchas actividades de tráfico. Paradas de tráfico, prevención de crimen. Pasamos el más tiempo posible en nuestras áreas extraterritoriales y queremos tener esa interacción comunitaria. 31 de enforzar leyes de tráfico. Este verano hubo 2 personas que se ahogaron. No llevaba flotador esa persona. Y en agosto un hombre de 64 años se ahogó tras saltar de un velero. Empezó a forcejear poco después de saltar. Y los transeúntes trataron de lanzarle un chaleco de salvavidas, pero fallaron y se sumergió bajo el agua. Nunca volvió a salir a la superficie. Lo más importante es llevar el chaleco flotador porque es tan fácil el ahogo. En mayo, los oficiales continuaron trabajando en estrecha colaboración con los parques del condado de Mecklenburg para lanzar nuevos protocolos para alquiler de botes y motos de agua, porque las compañías de alquiler se están aventajando de las personas, porque traen a las personas, les rentan una embarcación por 1 o 2 horas por $200, digamos, pero no les han enseñado las reglas y entonces tenemos que trabajar en conjunto con el condado para regular eso de alquileres, para que sea alquiler informado. Durante el mes de julio y la mayoría de los meses de verano, los oficiales organizaron un campamento de verano en el lago y participaron en varios campamentos de las iglesias de bicicletas y comunidad en el área. Queremos que gocen el lago, pero queremos que regresen a sus hogares sin incidente. Hicieron el Boat America durante el verano para personas menores de 26 años para darles un entrenamiento de seguridad ahí mismo. Estamos tratando de hacer más y más de esos eventos con la parte de la educación. Hay varios días de comunidad y educación. Hay una lista grande de eventos. Seguridad en los muelles comunitarios, eventos de verificación de seguridad de embarcaciones, viajes con acompañante, para comenzar temprano la seguridad, la enseñanza de la seguridad en el agua. Float It Forward es otro grupo.
thought of something. hubo un ahogo. Basically, the initiative is to put a life ring on every dock. Básicamente, un ciudadano le dio la idea de poner un salvavidas en cada, un dispositivo en cada muelle. Eso fue otro iniciativo que nos ha ayudado mucho. Participamos con la Lake Norman Marine Commission, con el comité. También hay el Festival Asiático. Es muy interesante. Es un evento muy bonito. Since the Josh Murray Boating Safety Center opened at Blythe Landing, we have successfully hosted a variety of safety-related programs, training. Se abrió un centro nuevo para tener un sentido de comunidad en el agua. El Joshua Murray Centro de Seguridad en la Navegación. Hay un video que les enseñamos para que puedan aprender lo suficiente para mantenerse seguros. Hay eventos de seguridad de embarcaciones, hay varios iniciativos que hemos tratado de hacer. Estamos tratando de aumentar cada año. Ese centro ha sido algo positivo. Hemos tenido contacto con los ciudadanos. Hemos tenido muchas actividades. Aproximadamente 400 personas, incluidos jóvenes locales y navegantes recreativos, han tomado parte en ellas. Joshua Murray fue una persona que murió por una razón médica en el lago. Aquí hay unas fotos de las clases. Pueden ver los estudiantes en las salas. The one kind of in the middle at the bottom there is the vestibule there at Blythe Landing. And these are some of our partners. Estos son algunos de nuestros socios. Chick-fil-A es un socio nuestro. Si hacemos una parada de una embarcación, le podemos dar una tarjeta para un dulce gratis de milkshake de la Chick-fil-A. Cada uno de nuestros socios es de suma importancia para la seguridad del lago. Eso es todo. Thank you, Chief. We appreciate that. Chief Graham is up, and then Chief Hudgens on deck. Good afternoon. Buenas tardes, bienvenidos. Soy el Chief Barry Graham de la ciudad de Huntersville. La primera diapositiva es el mapa de nuestra jurisdicción. Just a comparison, they've got 70,000 people in their ETJ. We have 70,000 people in the town and the ETJ. So a little bit different in size, but we do have a lot of area out there that we're dealing with. This is breakdown of our en la siguiente diapositiva vemos las llamadas por trimestre. Across Gilead Road and up and down I-77. It's basically 4 different blocks. And then our calls by quarter. La barra azul son las llamadas iniciadas por nuestros oficiales y la barra roja muestran las llamadas iniciadas por los ciudadanos. El 54%
es de ciudadanos. Las llamadas por ritmo y cómo se iniciaron. West, 12 is northeast, 13 is southwest, and 14 southeast. That is our total calls. Over on the left is for the entire town compared to what we have here in the ETJ. En la parte izquierda muestran las llamadas por ritmo y cómo se iniciaron. Out to Cabarrus County is probably our largest area because of Sanford Road and 73 out through there. We do a lot of traffic, so that's going to be a lot of area out through there. El nivel de la siguiente diapositiva vemos el nivel de prioridad original. Las primeras tres son las llamadas de emergencia, urgentes e inmediatos. La tercera barra de 829 llamadas de llamadas inmediatas de emergencia. Y las números 6, 7 y 8, esas barras muestran las llamadas relacionadas con los animales. Ahora, los tipos principales de llamadas iniciadas y despachadas por los ciudadanos. Tuvimos 96 por accidentes en las carreteras y solo daños a la propiedad, 91 o por molestias, por ejemplo, un perro que está ladrando y cosas así. Los tipos de llamadas iniciadas por oficiales superiores. De 267 por comprobación de zona, 393 paradas de tráfico y 76 contacto de ciudadano. En la siguiente diapositiva vemos las llamadas iniciadas por los ciudadanos. La barra azul es el tiempo de viaje y la barra roja es el tiempo en retraso en el envío. Si ustedes pueden ver, en la barra azul mayor es de 19 minutos de la... Así es de que estamos... La llamada de menos tiempo fue de 8 minutos y 47 segundos que se observa en la prioridad número 1. Hubieron 776 horas de tiempo de oficial dedicadas, 733 llamadas de servicios relacionadas con el tráfico en total. Y las horas de tiempo de oficial dedicadas es solo por tráfico. 153 citaciones escritas y 225 advertencias dadas, 151 accidentes de tráfico, incluyendo 36 con lesiones personales y 1 fallecido. Los mayores arrestos en el 2024 de incidentes de portando arma oculta, el crimen en el grupo A, la tendencia de los últimos 5 años. Los porcentajes cambian bastante del año 2020 al año 2024. Si ustedes ven lo que está destacado en amarillo, hubo 36% de disminución de delitos contra la propiedad del grupo A. Crímenes violentos e incidentes notables. En el caso del 2023, agresión agravada por disparos en propiedad ocupada.
Un sospechoso desconocido disparó varias veces, una de las cuales impactó el vehículo estacionado en la víctima. Hubieron 16 casos totales de agresión simple, 6 relacionados con violencia intrafamiliar, 7 relacionados con conocidos y 3 con relaciones con desconocidos. La jurisdicción extraterritorial en eventos de participación comunitaria. Nosotros invitamos a las oficinas de policías para que vayan a las escuelas, para que para crear una relación de confianza entre los estudiantes y los oficiales. En Long Creek también pasamos mucho tiempo. En Long Creek. En Bonnie Cone hubo liderazgo de Bonnie Cone. En alcance comunitario en Album Vidas Senior Community, un total de 30. Eso fue muy rápido. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Soy el jefe Michael Hudgens del Departamento de Policía de Pineville. Nuestra jurisdicción extraterritorial, el tamaño es de 1.03 millas, con una población de 3.500. La estrategia comprometida con la comunidad, tenemos un plan de gestión. El principio número 1 es prevención del delito y el desorden basado en la evidencia. Principio número 2 es la participación y protección de la comunidad. Principio número 3, transparencia y rendición de cuentas. Principio número 4, desempeño, seguridad y bienestar de los oficiales. Y principio número 5, tecnología y soporte. La participación comunitaria y las actividades de transparencia. Tenemos el Facebook Live, un panel asesor del ciudadano del jefe. Tenemos 2 miembros ahí. Y tenemos un evento con la Iglesia Metodista Unida de Harrison. Para darles comida a los estudiantes para el fin de semana. También hacemos caminatas ahí en la comunidad. Y tenemos un par de ligas de fútbol para que los niños participen en el fútbol. Llamadas de servicio generadas por los ciudadanos. Tenemos en la parte de arriba llamadas para ayudar a otro departamento. Tuvimos 49, 47 por problemas domésticos, 45
para conocer al demandante. The officer initiated calls of service. En la siguiente diapositiva, oficial iniciando llamadas de servicio, tuvimos 289 en comprobación de zona, 97 paradas de tráfico y 5 para conocer al demandante. Our traffic, En cuanto al tráfico, like priorities of traffic tenemos enforcement, prioridades. we focus on high crash Nosotros locations, enfocamos en las ubicaciones donde hay muchos accidentes. Entonces subieron 69 por accidentes, 97 paradas, 25 citaciones. most of those, of course, on Lancaster Highway. 97 traffic stops. 97 paradas, 25 citaciones y 43 advertencias. So this is the, En la siguiente diapositiva, como mencioné anteriormente, cada departamento quiere identificar los delitos y crímenes. No se observaron tendencias ni patrones delictivos. El Departamento de Policía de Pineville identifica y aborda los problemas de delincuencia y desorden a través del marco de policía estratificado. It's about on pace for the previous year. Tuvimos un total de 26 delitos en el año 2024 en comparación con 10 del año 2023. Los 10 delitos más comunes son los siguientes: asalto simple, destrucción, daños, vandalismo de la propiedad, todos los demás hurtos, robo de vehículos motorizados y falsas pretensiones, estafas y juego de confianza. Si no le molesta quedarse ahí, jefe, y porque parece que esa fue la última presentación de ustedes, ¿verdad? Entonces, ahora le voy a invitar al resto de nuestros socios para pasar, y ahora les voy a pedir a mis colegas que empiecen con sus preguntas. Comenzando con el comisionado Dunlap y después a la comisionada Rodríguez McDowell. Y señorita actuaria, va a ser el tiempo normal. Gracias, señor presidente. En primer lugar, buenas tardes a todos ustedes. Quiero comenzar con hacer unos comentarios. Realmente les quiero agradecer por el trabajo que hacen en nuestra comunidad, sobre todo en la cantidad de llamadas iniciadas por los oficiales. Yo pienso que a veces la gente piensa que los oficiales realmente no están haciendo su trabajo, pero los números no lo muestran. Así es de que también les quiero agradecer por el trabajo que hacen ustedes dentro de la comunidad con las escuelas y otros programas con los que ustedes inician conversación para ayudar a mejorar la relación entre la comunidad y los oficiales de policía. Let me throw this in. Doesn't have anything to do with anything I've just said, but I'd love to see red light cameras come back. Me gustaría que regresara, ver otra vez las cámaras rojas. Una de las cosas que noté fue porque mientras estamos desarrollando nuestro presupuesto, es el enfocarnos con delitos de los menores de edad. Vi que vieron como 15,000 arrestos que se hicieron. Me gustaría saber cuántas de esas personas fueron enjuiciadas, y de arrestos de menores de edad, 2,000 y pico. Estoy interesado en saber cuántos de ellos, y no sé si usted me puede contestar esas preguntas o no, pero mientras comenzamos a desarrollar nuestro presupuesto, quiero ver en cómo les podemos ayudar. Y mi último comentario
excited to know that you now have the civilian traffic control back in place. Thank you. Gracias. Comisionada Myers, gracias y gracias a cada uno de ustedes por sus presentaciones. Me da gusto saber que los delitos han bajado en el condado de Mecklenburg. Y yo sé, bueno, más bien esto es una pregunta. Los delitos por vehículos, mucho de eso tiene que ver con los carros Hyundai y los Kias. Y le agradezco que les hayan dado locks para sus carros para tratar de evitar más robos. Sí. También estamos luchando, aún estamos luchando con esto porque no todo el mundo tiene el software upgrade. Porque si alguien entra a su carro Hyundai o Kia y trata de robarlo, eso cuenta aún como intento de robo. Nosotros seguimos continuando enfocándonos en eso, sobre todo en los delincuentes repetitivos. Como hay un ejemplo de un menor de edad que se le ha prendido 3 veces ya. El Departamento de Justicia para Menores de Edad ha tratado de educar a los padres y luego regresan, hay veces en la misma noche. Es algo que continuamos haciendo para romper el ciclo, para que haya confianza entre la comunidad y los oficiales de policía. Porque si lo hemos cachado 3 veces en 3 semanas, ¿cuántos más ha hecho? Necesitamos encontrar una solución para tratar de romper ese ciclo. Muchas gracias. Yo también quiero agradecerles por destacar el trabajo que están haciendo con la comunidad y en el condado. Mi última pregunta es acerca de nuestra legislación, acerca de las armas portar armas. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Si puede hablar eso. Sí, ¿participó usted en eso? ¿Quiere la respuesta del chief? Vamos a hacer lo que se nos permita. No tengo opinión en eso porque cuando yo estoy trabajando, yo tengo una opinión profesional. Ok, gracias. They're lawyers and law enforcement. Commissioner Rodriguez-McDowell. Thank you, Mr. Chairman. Gracias a todos por venir hoy y darnos esta actualización. Tengo unas preguntas. Primero, sobre el grupo Jade Team. Me gusta tanto oír de los éxitos que han tenido con ese programa. Me parece que es bien eficaz y agradezco que tengan ese programa. Dijeron que estaban pensando en poner un gerente de casos y quiero añadir agua y sol a esa semilla. Me suena como tiene que ser una sociedad
para adelantar ese programa. Nos agradeceríamos mucho esa oportunidad, porque cuando el oficial hace el contacto, le gustaría poder checar el progreso de esa familia, proteger a esa familia. Y queríamos ver qué podemos lograr con eso. El comisionado Dunlap dijo algo del presupuesto. Algunos de los pueblos están teniendo dificultad en tener otro socio por los límites del presupuesto de la ciudad, del pueblo, porque queremos decriminalizar los casos de salud mental, que no sea un incidente de crimen. Queremos tener una herramienta adicional para poder lidiar con esas situaciones y tener mejores resultados. Porque si usted tiene un problema de salud mental, la probabilidad de quedar disparado es 17 veces más. Queremos solicitar un presupuesto, una subsidia para poder comenzar ese programa. Yo como comisionera quisiera saber más de eso. Quisiera tener más información para ver cómo les podemos ayudar. Y rápidamente quiero que Chief Hudgens nos hable del walkabout. Dijo que es 1 milla cuadrada y es que van y tocan a las puertas. ¿Cómo es? El equipo lo arregla. Damos una caminada por el vecindario y contestamos las preguntas de los ciudadanos, si se sienten seguros o si se sienten inseguros, que nos digan por qué. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Leak y comisionado Ingram. Quiero darle las gracias, dice la señora Leak, porque les agradezco su tiempo y el sacrificio de sus familias, porque mucha gente no piensa del peligro del trabajo de un policía, porque el crimen es mayor hoy que antes, y especialmente en nuestra comunidad con las drogas y las armas de fuego. Lo que más me molesta es el manejo tomado. Vemos muchos accidentes y muchas cosas pasan en las casas, en los hogares, cuando hay un problema de drogas y alcohol y los niños, y cuando los niños traen armas a las escuelas. Antes pensábamos que el lugar más seguro para los niños era la escuela y la iglesia, pero así no es. Les doy las gracias por lo que hacen en el Distrito 2. Yo voy al vecindario de Kathy Simmons en Beatties Ford cada 2 semanas y veo la misma cosa cada vez que paso por ahí. No es un policía, sino unas personas alrededor de los apartamentos de Friendship Baptist Church. Hablé con las personas anoche. Tuvieron que arreglar 5 apartamentos viejos que fueron vandalizados. ¿Cómo podemos apoyar a la policía para que nos ayuden con la seguridad de nuestros vecindarios? Porque muchas veces en Lincoln Park también los ciudadanos saben quiénes están haciendo los daños. Los niños no pueden ir al parque porque las drogas se han apoderado de los parques. Tenemos que hacer mejor trabajo nosotros de
policiar en nuestros vecindarios. ¿Tengo razón? Sí, señora. Y lo mejor es cuando comparten los ciudadanos con nosotros, como usted ha dicho, nos ha dicho lo que vio anoche, y el oficial que está en esa área quiere asegurarse, y quizás ese sería un vecindario para las cámaras de Connect Charlotte. Su edificio de usted en Beattyford Road, ahí cerca, por el negocio Chicken and Ribs. Gracias por la oportunidad de compartir. Yo quiero que esté seguro mi vecindario para mis ciudadanos de mayor edad. Gracias. Tengo unas preguntas. Primero, comentarios a mis colegas. Esta presentación me ha abierto los ojos de la importancia de nuestra representación en la Charlotte-Mecklenburg Commission. Mi primera pregunta es si en los últimos 2 años ha habido un aumento de llamadas para servicio en esas áreas extraterritoriales, porque hay más desarrollo en esas áreas. Han tenido más llamadas. Y la segunda pregunta es que usted dijo que más de 1 millón de incidentes, que es 2% de rebaja del año pasado. Hay una correlación entre el aumento de población y el aumento de llamadas. Y la tercera se trata de lo que preguntó Susan. Si los menores de edad están bajo supervisión de la corte, las cortes pueden nombrar un guardian ad litem o life navigator, navegador de vida, cuando hay preocupaciones sobre los niños que están sin supervisión. Esas son las 3 preguntas que tengo. Sí, señor. La primera parte de su pregunta le puedo contestar sobre el crecimiento que el constructor que quieren tener una área anexada y cómo afecta el servicio. No afecta a nuestro servicio. Aunque sea condado o sea ciudad, está en nuestra región. Hay una escuela nueva donde no había densidad y ahora sí hay densidad de población. Hay más choques de tráfico, más choques de carros, más aumento de crimen, y va a ser relacionado a los menores de edad. No creo que tiene importancia si es área incorporada o no incorporada, pero hay que ver la densidad del crecimiento. Quiero ver. Yo sé cómo es ese desarrollo. We should be cognizant of that, not in terms of the quality of the service, but I'm just saying if we need to do more. Si nosotros necesitamos hacer más, necesitamos saber eso. Bueno, deben de haber algunas para esta respuesta. No es solo en el control del condado de Mecklenburg, también de las personas que vienen a la ciudad de Lincolnton, Gastonia.
sort of the precipitous, results of that is there are challenges that we have Hay to work collaboratively retos que with state nosotros and local providers tenemos. and support that degree of growth. Commissioner Townsend Ingram, thank you. Comisionada Townsend. Thank you, Mr. Chair, and thank you. Gracias, señor presidente, y gracias a todos por sus presentaciones. Yo tuve en el Distrito 2 donde yo vivo, tengo muy buena relación con los policías. Mi pregunta es acerca de salud mental y de conciencia de salud mental. Yo sé que yo creo que esas preguntas, vamos a tener muchas preguntas el mes que entra, sobre todo si hay una disminución del Social Security. Y también si uno no sabe que si hay una situación violenta, ¿qué tan rápido es la llamada de respuesta, la llegada después de la llamada de respuesta? Bueno, lo que les puedo decir que en el condado de Mecklenburg, todos nuestros oficiales van al mismo curso de capacitación. Yo sé que hay ciertas subvenciones que vienen de Piedmont Central, pero entre más oficiales tomen esa capacitación, es mejor para todos. Nosotros queremos una solución. Entre más conocimiento tengan los oficiales, es mejor. Así es de que, nuevamente, creo que a todos les gustaría. Si tienen 100 gente, les gustaría tener más gente. No sé, a lo mejor añadir un gerente de caso a su distrito. Nosotros queremos proporcionar los recursos beneficiales para los ciudadanos de la comunidad. La gente no siempre es muy dinámica, no siempre vive en la misma área. Y no es realmente el problema de mi problema o el problema de Huntersville, es el problema de todos. Y necesitamos abarcar estos problemas a través de todo el condado. Bueno, una pregunta más. Campanita. ¿Trabajas usted con la ciudad de Charlotte o puede trabajar con la ciudad de Charlotte para hablar con los desarrolladores de instalar cámaras? Porque yo sé en toda la ciudad de Charlotte, no, en muchas partes de la ciudad de Charlotte no hay luz. Gracias. Yo sé que Neighborhood y Business Services está trabajando en eso. Siempre estamos tratando de ser proactivos y que la comunidad confíe en nosotros. Yo no soy un inspector de zona, pero hemos tenido esas conversaciones anteriormente y es probablemente la parte más beneficiosa de esto. Mientras nosotros hacemos estas evaluaciones y encontramos más lugares donde se necesitan más luces, problema de sonido. Commissioner Altman. Comisionada. Thank you, Mr. Chairman.
Gracias, señor presidente. Yo nada más les quiero decir sinceramente a todas las personas uniformadas, hombres y mujeres, cómo los aprecio. Me gustaría darles todo mi tiempo a ustedes, porque lo que yo quiero escuchar de ustedes, o sea, hay muchas estadísticas y yo aprecio eso, pero debido a que ustedes son expertos, me gustaría darles a cada uno de ustedes 30 segundos de mis 3 minutos para que digan algo que quieran decir, de algo que ustedes quieran que nosotros sepamos. Puede ser algo bueno, algo malo. Sí, en cuanto a la salud mental, los cuatro pueblos, Cornelius, Pineview, Huntersville y Mecklenburg. Nosotros dependemos de otros servicios. Como resultado de eso, no actuamos muy proactivamente como deberíamos de. Nuestro presupuesto local fue muy bajo este año y es el costo para Campanita. Es un número bastante grande para poder proporcionar este nivel de entrenamiento y capacitación. Eso es algo que el condado puede ver. Yo no puedo hablar por Huntersville, pero siento por interrumpirlo, pero yo nada más tengo 3 minutos, pero quiero que los otros caballeros hablen. 30 segundos. Sorry, lo siento. Lo siento. Cuando se hacen decisiones de desarrollo, es importante para la ciudad, el condado, ver cuáles son los impactos de eso. No entiendo. Hay demasiado crecimiento y desarrollo en la ciudad. Our seed got water and light, so I'm already so happy that that's got some interest and traction on juvenile crime. Estoy muy feliz de que hay ahora interés en los delitos de los menores de edad. Eso es la clave para tener un buen éxito y poder cambiar las estadísticas. I'm a transplant from Virginia. This is my home now. I've been here for 4 years. Yo viví antes en Virginia. Virginia. They're called Commonwealth attorneys in Virginia, not district attorneys. The Commonwealth attorneys, their budget supported by the state mostly. Newport News knew that we didn't have enough Commonwealth attorneys to prosecute the caseload generated by the state. Nosotros no teníamos suficientes fiscales para procesar los casos. On the state website and look at Mecklenburg County, it's si ustedes ven al condado de Mecklenburg, Campanita, cuando yo veo eso, veo que no hay suficientes recursos. 3 cosas. 2 cosas. El problema de los menores de edad. Without holding these kids responsible to the court system, finding some way to deal with them, whether that's public, community service or whatever it is, and the schools on board. That literally happened yesterday. We're on that. Number 3. Y la número 3, de lo que usted estaba hablando, un ambiente de seguridad para la comunidad. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Quiero que sepan ustedes que nosotros siempre estamos esperando por las actualizaciones de su departamento. Tenemos personal de las autoridades
Nosotros sabemos que es un trabajo muy peligroso en ocasiones. Nosotros apreciamos su profesionalismo, la manera en que ustedes se acercan a la comunidad. Nosotros queremos continuar siendo socios y ayudar en lo que podamos. Así es de que quiero agradecerles y quiero utilizar el resto de mi tiempo porque yo quiero que todos los que estén en esta sala, todos los que trabajan para el Departamento de Policía, que por favor se levanten, que den su nombre, nos digan quiénes son y a quiénes representan, aunque no sean un oficial de la ley, pero que trabajen para ese departamento. Yo trabajo para Charlotte. Sandy Bastola over Public Affairs, CMPD. Thank you. Me gusta trabajo decir los nombres. Dave Robinson, CMPD Supervised Patrol. Dr. Leak was my history teacher at Independence High School. Fantastic. Brian Ball, Assistant Chief of Police, Huntersville. Thank you. Charlie Eubank, proud to serve here with the county commission as well as the city council. It's our guy. And one more. All right, Aaron Wiggins, also with CMPD. Fantastic. Chief Robinson didn't tell you, but he retires in 5 weeks. All right. Well, we just want to say thank you guys so much. Queremos darle las gracias a todos. You got the F from Leak, okay. And the final thing I would say is this, that we are proud to have one of our board members who did 28 years as a law enforcement officer. We are certainly proud of that. Nosotros estamos orgullosos de todos ustedes. Gracias a todos nuevamente y por favor no duden de comunicarse con ustedes si necesitan algo. Gracias. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la agenda. Vamos a ver la actualización de compromiso y resultados de la encuesta, el presupuesto del año fiscal 2026. Buenas tardes. Le voy a compartir el resultado para el año, el presupuesto del año 2026. Antes de comenzar, quiero darles gracias al personal de mi equipo, el señor Dick Bride y Chris Rogden y todo el grupo de OMB que participaron con el público este año. Aquí hay un resumen de la estrategia para este año que incluye una encuesta de presupuesto representante, alcance en áreas de alto tráfico, alcance con alumnos y educación, consejo asesor, presupuesto en línea y 2 audiencias públicas. Hemos tenido 13 meetings con 460 participantes, 250 más que el año pasado. El personal presentó una descripción general al gobierno y del presupuesto del condado y luego a los estudiantes se les dio una oportunidad de participar. Fuimos a West Mac Harding en Hopewell High y a CPCC y el curso de UNC y también a Queen's University.
meeting people where they are through outreach in high traffic areas and events. Cuando nos encontramos con las personas donde están, este mapa muestra los sitios en el condado en que hablamos directamente con los ciudadanos y fuimos a 14 eventos en todo el condado, en Centro de Recreación Eastway, en Charlotte, y en Steel Creek y la asociación, y pudimos hablar con 1,200 ciudadanos. Por el año fiscal 26, agregamos 2 métodos mediante los cuales los residentes pueden interactuar de manera más accesible con el presupuesto. Este año hicimos un programa nuevo de una sola página, que es como una fotografía de el presupuesto. Está en línea y está disponible a los residentes. Y creamos el Mecklenburg County Budget Explorer. Y el Budget Explorer se encuentra en línea en el sitio web en budget.mecmc. También hablamos con consejos asesores. En el otoño del 24, 16 juntas asesoras tuvieron la oportunidad de responder y de presentar sus prioridades. Han oído de parte de ellos este año. Parques y Recreación les va a hablar en otra reunión. Hemos continuado la práctica de tener una junta adicional en Carolina del Norte. Solo se hace una vez una reunión. Este año tuvimos 42 individuos que vinieron y duró más de 4 horas, y la segunda está para mayo 22. Ahora quiero hablar del presupuesto, la encuesta del presupuesto. El propósito es recopilar comentarios de los residentes para ayudar a informar las decisiones relacionadas con el presupuesto del año fiscal, de escuchar directamente de los residentes sobre cómo los servicios del condado satisfacen sus necesidades. La encuesta se hizo de parte del Instituto ETC, que lo ha hecho por los últimos 20 años, por teléfono, en línea, y fue utilizado el teléfono y el Internet. Hay una manera de garantizar que sea una encuesta representativa. Tuvimos 15 completados, 191 y 180 en cada área, y da nivel de confianza de 95%. Y la muestra de suscripción fue completada por 1,324 personas. Tuvimos estrategias de marketing de encuestas de suscripción voluntaria dirigidas para maximizar el conocimiento y la participación
El objetivo de aumentar el total de encuestas completadas y continuar con la difusión dirigida a grupos históricamente subrepresentados. Quiero hablar de la demográfica. Esto muestra la comparación de las respuestas por raza y etnicidad. Por rojo, nuestra población según el censo, y la barra verde muestra del grupo que no es representante de la población en general. Aquí hay una tabla que hace la comparación por género y es muy similar a los resultados del censo. Muchas respuestas de parte de las mujeres y hemos visto eso en otras encuestas. Aquí hay una comparación por ingresos. A la izquierda, el nivel de ingresos de las personas de la muestra representante y a la derecha de la muestra de suscripción. Y también se divide las respuestas por edad. Y la muestra de suscripción se ve en ciudadanos de más de 45 años. Los residentes blancos y las mujeres e individuos de más alto ingreso han contestado más que la población general. Quiero hablar de los resultados. Tenemos también un tablero en línea. Esto nos permite dividir los resultados por grupos porque queremos enfocarnos en los resultados que representan a la demográfica del condado. El resto de las diapositivas son solo la muestra representante. Y ustedes pueden usar el tablero y cambiar de una a la otra. Les preguntamos si están satisfechos que las necesidades de su hogar en relación con los programas, servicios o instalaciones enumerados. A continuación, utilizando una escala totalmente satisfecho o no satisfecho, o pueden decir que no tienen necesidad. El resultado es por el número de respuestas en que dicen que no se les ha cumplido con sus necesidades o solo parcialmente. Y hablamos de viviendas costeables, apoyo para prisioneros, demanda laboral o desarrollo laboral. En esta diapositiva, las personas que dicen que no tenían necesidad han dicho que no tenían necesidad para ese servicio. Y el último muestra qué bien se está cumpliendo o no cumpliendo con las necesidades. Y este muestra el porcentaje de respondientes que dijeron que no tenían necesidad. Y también se les pidió que indicaran su primero, segundo, tercero y cuarta prioridad para fondos adicionales para el presupuesto del año 26. No específicamente para su hogar, sino los servicios en general. Y los 4 más indicados debe ser vivir resultados, pero con más detalle.
que muestran si cada uno es su primera, segunda o tercera prioridad. El 23.4% indicaron que los esfuerzos del condado para mejorar el acceso a viviendas asequibles era su primer prioridad. Y también le pedimos a los residentes si estaban dispuestos a pagar un aumento pequeño en los impuestos para pagar por los servicios que ellos han indicado como importantes. Y los de mayor ingresos contestaban que sí. Y también se ve cómo estamos comparados con otros condados en nuestro país. Wake, Guilford y Forsyth son los condados más grandes. Es menor que Gaston, Lincoln, Union y Cabarrus. Ingreso per cápita es lo más alto en los 100 condados y tiene el 15% menos junto con los resultados para las prioridades del presupuesto. Cuando hacemos esto, estos son los 5 mayores que se ve a la derecha. A la izquierda se ve el año pasado. Casas costeables se califica número 1, servicios de salud mental es segundo, servicios residentes con acceso a alimentos saludables es número 5. Antes de terminar y tomar las preguntas, quiero mostrarles. Pueden ver aquí en el sitio web del condado, Laura McBride y Krista juntaron estas estadísticas y arriba pueden ver unos filtros. Puede filtrar por si quieren ver la muestra representativa o la muestra por suscripción. Puede cambiar si quieren ver las respuestas por raza o por género o por edad o por ingreso. Y pueden mirar un distrito o otro. Y aquí si se hace clic en este botón, pueden hacer referencia a eso. También tenemos los resultados de las selecciones para explorar la demográfica. Y también este año hay algo nuevo que no hemos hecho antes. Hay una página que tiene todas las respuestas abiertas de las preguntas con respuestas abiertas. Se pueden mirar por tema o por distrito. Quiero señalar que estas son las palabras que pusimos en la encuesta y podemos ver que no hay información identificable, información personal. Eso es lo que tengo aquí y les contesto sus preguntas. Vamos a comenzar con la primera ronda de preguntas. Vamos a comenzar en el orden reverso. Gracias, señor presidente, y gracias por la presentación, Adrian. ¿Me puede decir cuál es la diferencia entre la diapositiva 19 y la número 24? Entonces, entre la 19 y la 24. La 19, esto es simplemente donde las personas indicaron dónde están sus necesidades. Y lo que esto es
la número 24, es donde combinamos las respuestas por las necesidades y las respuestas y donde el condado debe dar su prioridad en el presupuesto. And where some of them may have been high on one and lower on the other, they kind of fall out when we do this type of just mathematical combination. Eso fue una combinación matemática. Otra respuesta, otra pregunta. Ve donde la gente que queremos que entienda no participan activamente en la encuesta, así es de que las respuestas no es realmente de las personas que estamos tratando de servir. Así es de que mi pregunta es, ¿cómo llegamos a esas personas? ¿Cómo se está distribuyendo la información? So, first let me speak to that issue. So, what you're getting at, this is the reason why we... Esta es la razón por la cual nosotros tenemos dos muestras de lo que estaba hablando anteriormente que no representa al condado. Eso es nuestras pruebas, las que cualquier persona las puede tomar. Y las otras son por muestra, ya sea por raza, género, etcétera. Nosotros dimos la encuesta en base a la representación de la muestra. Gracias. Comisionado Griffith. Adrian, quédese por favor en esa pantalla, en esa diapositiva. La determinación de la salud incluye muchas áreas en particular. Uno es la estabilidad económica y claramente necesitamos continuar proporcionando una red de seguridad para las personas mayores que tienen dificultad con salud. Claramente necesitamos hacer eso. Creo que donde yo pienso de lo que quiero ver es la dignidad de una persona humana y el trabajo tiene que ser claramente algo de eso, ya sea por capacitación, de regresar a la escuela. Claramente vamos a tener que averiguar cómo asociar algunos de nuestros servicios con esas oportunidades, si es que realmente queremos ver cuáles son los determinantes de la salud. La clase media está desapareciendo, no nada más aquí en el condado de Mecklenburg, pero en muchas áreas a través del país. Y tenemos que ver cuál es la clase de capacitación y apoyo. No hay manera en que el público va a seguir proporcionando eso. Nosotros celebramos muchas corporaciones con varias compañías que están viniéndose a Mecklenburg con trabajos fantásticos y fenomenales. Pero tenemos que ver el tipo de oportunidades de trabajo, particularmente esas familias que tienen hijos. Tratemos de decir qué podemos hacer para que se una al PTA. Claramente tiene que haber una oportunidad para nosotros para poder proporcionar servicios. Recibí un email de alguien de las y compartí con esa persona lo mismo. Campanita.
Necesitamos hacer algo diferente, continuamos haciendo lo mismo y seguimos obteniendo los mismos resultados. Por lo tanto, necesitamos hacer algo diferente. Gracias, comisionada Leak. En primer lugar, les quiero agradecer por el trabajo que hicieron. La preocupación que tengo es cómo vamos a entregarles esto al público para informarles de lo que encontramos en esta encuesta, pero hacerlo de una manera simple para que todos lo entiendan. Así es de que si puede hacer un resumen y clarificar para que el público en general entienda en dónde estamos y lo que estamos tratando de hacer. Y número uno, lo que realmente necesitamos hacer y enfocarnos en elevar las condiciones de vida de la gente. De lo que yo estaba hablando anteriormente, el área que está en urgencia de recibir servicios y ayuda. Y, señor presidente, ¿me entiende? Esto tiene que ser distribuido a estas personas, pero en la manera en que ellos lo entiendan, porque las definiciones que damos no se entienden para la población que está teniendo problema para sobrevivir. ¿Me entiende, señor? Gracias. Pero lo que usted ha hecho es excelente y todo su personal les agradezco a todo su personal por haber hecho esto y por su habilidad y las condiciones de vivienda de nuestra gente en el condado de Mecklenburg. Así es de que nuevamente gracias. Así es de que quiero que se pueda recibir desde esa perspectiva, ¿me entiende? Gracias. Y usted se ve bien, hijo mío. Thank you, Commissioner. Next, we'll go in this order. Commissioner Rodriguez McDowell. Comisionada Rodríguez McDowell, en primer lugar. All right. Thank you, Mr. Chairman. Está bien, gracias, señor presidente. En lo que yo me quiero enfocar es esta nueva herramienta que ustedes han creado. Estoy muy emocionada de jugar con esta. Realmente aprecio cómo están aislando los distritos. Y así podemos ver los resultados de la encuesta de nuestros distritos. Simplemente no les puedo decir cuánto valor tiene todo eso. Yo siempre quiero que la gente quiera, como un representante del distrito, que es súper valuable de parte de mi distrito, el ver cuáles son sus prioridades. Eso no quiere decir que yo no estoy trabajando para todo el condado, porque nosotros sabemos que se necesitan cinco personas para cubrir todo. Es un trabajo de todos. Pero hay que ver cómo se sienten las personas en las diferentes áreas. Realmente aprecio todo el tiempo que han de haber pasado en hacer esto. Así es de que gracias por eso. Aún no entiendo bien toda la información, por ejemplo, de la página 20, donde muestra 63, donde muestra que el 64.3% no tienen la necesidad de vivienda asequible. Y también necesito señalar la educación, que no
La parte educación se quitó de esta encuesta. Es algo diferente que en las encuestas anteriores. Aprecio cómo separaron las muestras representativas y las muestras por registro. Todo esto es una manera compleja de ver qué es lo que nos está tratando de decir la comunidad, pero muchas gracias por su trabajo maravilloso, gracias a su equipo. Campanita. Gracias. Comisionada Meyer. Gracias por la presentación y por todo el trabajo que han hecho. Lo agradezco tanto. Es algo que lo veo muy complicado. ¿Me puede explicar por qué no aparece educación este año? Gracias por haber resaltado eso. El año pasado decidimos usar solo los servicios que el condado ofrece. Y siempre era de alta prioridad, pero queríamos ver qué era lo mejor desde el punto de vista del condado. Sabemos que educación es una prioridad alta. En la diapositiva 19 dijeron los 4 casas asequibles, apoyo para personas que salen de la prisión, salud mental y ayuda para mayores. Es el porcentaje de las personas que dicen que no se les ha ayudado en eso o que solo parcialmente. La comunidad verdaderamente está preocupado sobre educación, pero nosotros ya lo desaparecimos de nuestra encuesta. Y también quiero ver el tablero que han diseñado para poder ver lo que mi distrito ha dicho. Gracias. Es un proyecto magnífico. Thank you, Commissioner Meyer. Your words fell on me. Commissioner Dunlap. Comisionado Dunlap. Y si pasa a la página 24, quiero hablar de lo que dijo la comisionada Myers. ¿Estamos escuchando lo que dice la comunidad o estamos priorizando nuestras propias agendas? Esta encuesta es la comunidad hablando y diciendo, estas son las cosas que nos parecen importantes. Pero al fin y al cabo, hay veces en que nosotros sabemos algo que la comunidad no sabe. Y cuando el comisionado Griffin habla de lo que se necesita para tener movilidad económica, quizás la comunidad no se está enfocando en eso, pero es importante para nosotros, porque si no se hace algo, vamos a ver a más personas caer en la pobreza. Tenemos que educar a la comunidad sobre las cosas que nosotros vemos que ellos no han realizado, porque es algo que mueve a la comunidad. Porque hay cosas que nosotros sabemos que ellos no saben todavía. Vicepresidenta, gracias señor Dunlap y gracias a lo que han dicho. Y la pregunta importante es, ¿qué es lo que se necesita para tener movilidad económica, para salir de la pobreza?
Eso es lo que está tras la incapacidad de tener dinero para comprar una casa o para comida saludable. Tenemos que cumplir con esas necesidades. ¿Cuándo va a estar el enlace usable? ¿Pueden hacer algo para que sea más usable? No pude encontrar el tablero. Gracias, agradezco lo que han hecho. Y también le puedo enviar un enlace al tablero, al dashboard. Se lo enviamos a todos. Okay. Thank you. So, a couple things I want to say. Unas cosas que quiero decir. Gracias, Adrian, por la presentación y a todo su equipo. Y también estoy entusiasmado sobre lo del tablero. Agradecemos lo que ha dicho la comisionada Myers. Really thinking about that, and I just can't let this issue of housing insecurity go. Lo de inseguridad de vivienda es algo que tengo que hacer. This isn't the first year that we have seen affordable housing from a community perspective. No es la primera vez que hemos visto que el problema de viviendas asequibles o costeables está de primera prioridad, porque he buscado las opiniones de todos, porque los datos nos pueden ayudar a informar las discusiones sobre la política. Y digo eso porque cuando piensan en otras cosas que no están requeridas por el estatuto, por ejemplo, las artes, que todos tenemos un compromiso con las artes. Pero nosotros tenemos que ser responsivos a la comunidad. La idea de viviendas y viviendas asequibles me parece que es lo más importante. Sin tener eso, las otras cosas son imposibles. Me parece muy valiosa toda esta información que nos han dado. Pero también lo que ha dicho la comisionada Powell, que todos los temas están interconectados. No se puede hablar de uno sin hablar de los otros. Pero tenemos que responder a la comunidad. Y lo que la información no reflejó, estábamos subrepresentados con los residentes de menos ingresos. Pero los resultados que estamos compartiendo con ustedes es la encuesta representativa. Sí incluye la representación calificada por ingreso. Si se incluye los dos grupos, los de altos ingresos y los de bajos ingresos, ambos están indicando que vivienda asequible es el número uno. Yo creo que eso es importante. Y me alegro ver que la nueva prioridad
es algo que debemos señalar. Los servicios para mayores de edad también es algo importante. Vamos a seguir prestando atención y con compromiso a lo que la población nos ha dicho. Siguiendo adelante a los informes de los comisionados, y lo que vamos a hacer es en la orden reversa. Señora actuaria, señor Dunlap no tiene, señora McDowell, Rodríguez McDowell, ¿tiene un informe? ¿Que sí o que no? Ayer estuve en Mickey Elementary y los estudiantes de quinto grado preguntaron, nos pidieron que viniéramos a hablar con ellos. Tienen que regresar a la escuela primaria. Nos cambia el enfoque. Agradezco los comentarios del presidente sobre tratar de resolver todas las necesidades del presupuesto. Cada uno lo ve con diferentes ojos, pero tenemos que concentrarnos en lo que es nuestra responsabilidad y lo que es responsabilidad de otra parte del gobierno. No hay un buen enfoque ahí. Nosotros estamos dando dinero para llenar la brecha de lo que el Estado no ha cumplido. Y también se tiene que mirar la responsabilidad de la ciudad en vez de la responsabilidad del condado. Tenemos que balancearlo. Y yo creo que es algo bien difícil. Quería decir que tenemos que dar servicios a la comunidad en lo que nos toca dar servicios. Señora Vilma Lee, el sábado tuve un día, una de mis estudiantes tuvo su boda linda. A las 6 comenzó y bien formal, y había que vestirse de negro. Y estoy muy orgullosa de ella y de su familia. El otro es de una película que se mostró en una de las iglesias. Estaba lleno la audiencia con personas de la comunidad hablando de experiencias anteriores cuando vivimos por la segregación de educación y de viviendas. Y la otra cosa fue la importancia a la gente de continuar a tener estos diálogos y de darle a la comunidad recomendaciones para salvar a nuestra juventud. Y yo gocé mi fin de semana y las personas de la comunidad en el área de Charlotte Senior High School y pusieron una recepción para mí. Yo quiero darles las gracias. Thank you, Commissioner. Commissioner Griffin. Thank you, Mr. Chair. Comisionado Griffin. Mr. Dunlap, Commissioner Dunlap. Comisionado Dunlap dice que tenemos que educar al público. Yo fui el sábado a un evento. Estábamos hablando generalmente de la educación y de
public schools, average teacher salary is $92,000. En New York City, en la ciudad de Nueva York, es 92,000 el sueldo de una maestra, pero los resultados de los estudiantes es igual a los resultados en Mecklenburg County. Pero no podemos seguir diciendo, no puedo enseñar a su hijo porque no gano suficiente. Porque el $92,000 en Nueva York es igual a los $40,000 que se paga aquí en Mecklenburg por la diferencia en el costo de la vida. Se necesita equidad. No hay ningún estado que da fundación a sus escuelas públicas completamente. Tenemos que pagar para la educación por el hecho de que el Estado no contribuye suficiente. En educación, en viviendas, en salud mental, podemos ver la eficacia del uso de los dólares de impuestos del condado. Tenemos que tener un impacto positivo con la inversión del dinero del condado. Thank you so much. So I had an extremely busy week as well. Attended several events. What I want to say though. Lo que yo quiero decir es acerca de esto es de que si nosotros tenemos la información de los resultados de la encuesta antes de que vayamos a nuestro retiro, posiblemente nuestros comentarios hubieran sido diferentes. No sé si sea posible que los tengamos antes del retiro el próximo año. Yo asistí a un taller y también fui a un tour de la ubicación del Distrito 2. Tienen 90,000, tienen muchísimo espacio para hacer juntas en el Distrito 2. Me gustó mucho haber visto eso en el Distrito 2. Igual que también tienen una tienda de comestibles. Me disculpo nuevamente. Nada más ya no tenemos mucho tiempo. Todos a favor de extender la junta por 5 minutos, digan yo. Me disculpas. Trataré de hablar rápido. Algunas de las cosas de las que quiero mencionar es en respuesta de que todos mencionamos de trabajar juntos. Si nosotros nos podemos alinear con la delegación, ellos sometieron unas facturas solo como una recomendación de que si nosotros nos alineamos con ellos y ellos dicen, estas son las cosas que necesitamos, que es lo que dijo Adrian Cox. Yo pienso que eso puede tener un impacto para todas las cosas que estamos haciendo. Una es acerca de las personas mayores de edad, otra de impuestos. Tenía un par que presentó, un abogado de inmigración. Creo que deberíamos de hablar de eso. Tuve una junta con los condados de DHDS y hablaron de muchas cosas, pero lo que les quiero decir es de que es bastante. Entonces, tratar de tratar de alinear todo. Gracias, eso es todo. Seré tan rápido como me sea posible. Un par de cosas.
que quiero añadir. Back to something that Commissioner Rodriguez McDowell said. Quiero añadir algo de lo que dijo la comisionada Rodríguez. When you say about the fuzziness and the haziness, I think that's real. And I look at these issues that we have to grapple Cuando yo veo estos problemas y estas situaciones, debido al estado en el que estamos, hay una parábola que habla acerca de cuando Jesús estaba siendo desafiado y le estaban hablando esencialmente de que hicieran milagros, y después alguien le pregunta, hey, escucha, si su burrito se cae en la zanja en domingo, entonces usted no lo saca porque se supone que no debe de hacer nada los domingos. Entonces, si nosotros vemos una necesidad o una condición en donde está nuestra gente, nosotros tenemos que pensar en ciertas áreas donde no necesariamente tenemos que entrar, porque sería difícil para la ciudad hacerlo solo, pero si nosotros combinamos nuestros recursos y quizá maximizar nuestros resultados. Tenemos, y creo que también la comisionada Rodríguez McDowell mencionó un buen punto. Particularly even in the realm of education, we're making up massive deltas. But if we didn't do it, if we were not that, but for the vision and people. No hubiéramos hecho eso si no hubiéramos tenido la visión. Where would this community be? ¿En dónde estaría esta comunidad? But for us leaning in, but for us educating, but for us making these tough decisions. Nosotros tenemos que tomar decisiones difíciles. ¿Cuánta gente está muriéndose de hambre? ¿Cuánta gente no tiene casa? Así es de que no son discusiones fáciles ni se pueden tomar decisiones fácilmente. Y no importa lo difícil que sea decirlo en voz alta. Ojalá que tuviéramos una asamblea general, pero no la tenemos. Así es de que yo les agradezco a cada uno de ustedes por las decisiones que han hecho. Lo último que quiero comentar es, les quiero agradecer a todos mis colegas, a todos los que vinieron al primer estado del condado. Fue increíble ver a todos ustedes ahí, los aprecio. Los aprecio por el ánimo que me dieron. Comisionada Leak, usted me dio bastante ánimo y se lo quiero agradecer. Pero gracias a todos por una gran junta, gran información. Y en este momento, todos en favor de que se termine la junta, digan yo. Se termina la sesión.